Gracias. Asambleísta Armando Aguilar. Muy buenos días, señora presidenta, señores y señoras asambleístas. Espero que este receso legislativo nos haya dado el tiempo suficiente para reflexionar y construir las leyes que necesita nuestro país para garantizar y profundizar los derechos. Quiero también aprovechar esta intervención para rendir un homenaje a la memoria de ese querido comandante Hugo Chávez, que hoy son 2 años de esa partida física, pero de ese pensamiento que siempre vivirá en los corazones y en las mentes de los latinoamericanos que pretendemos un cambio en beneficio de las grandes mayorías, que pretendemos un cambio en beneficio de los sectores sociales y populares. Por eso quisiera recordarle al asambleísta Chicaiza que en el pasado no teníamos Estado. En el pasado, en las instituciones educativas se violaban flagrantemente los derechos de las niñas, de las adolescentes, de los jóvenes, de los estudiantes, y no había ni una norma jurídica que castigue, que persiga o que controle esos abusos. Hoy, en tiempos de la Revolución Ciudadana, hemos aprobado decenas de leyes que hacen efectivos los derechos, que garantiza el ejercicio pleno de recurrir a las instancias judiciales, de agotar todos los mecanismos jurídicos para hacer prevalecer los derechos. En el pasado había acoso sexual, en el pasado había violación a los derechos de los estudiantes. Claro que en ese pasado que hoy no queremos volver, en ese pasado muchos de los que fuimos estudiantes en algún momento tuvimos que tomarnos, y lo hablo por mi persona, en una parroquia, hoy Cantón del Carchi, tuvimos que tomarnos el colegio durante 3 días, mandar sacando a los maestros, porque nadie, absolutamente nadie, atendía los reclamos que planteábamos los estudiantes. Ni siquiera había lugar a organizar los consejos estudiantiles. Ese viejo pasado. Hoy tenemos Código de la Niñez y Adolescencia, hoy tenemos Código Orgánico Integral Penal, hoy tenemos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe la Junta de Resolución de Conflictos, todos los mecanismos jurídicos que permiten hacer prevalecer los derechos. Por supuesto, nosotros en la Asamblea Constituyente de Montecristi incorporamos el artículo 98 en la Constitución de la República, el derecho a la resistencia, pero el derecho a la resistencia para exigir el ejercicio de los derechos, el derecho a la resistencia no para vulnerar los derechos de los demás. ¿Qué es lo que pasa cuando algunos jóvenes, por supuesto, con todo ese ímpetu de rebeldía, con todo ese coraje de querer hacer presencia, de querer hacer activismo, son influenciados por determinados sectores políticos extremistas que se vinculan con la derecha, que en el pasado desapareció jóvenes, que en el pasado no solo que controló este tipo de desmanes, sino que torturó, encarceló y desapareció, asesinó a muchos maestros, a muchos jóvenes. Y hoy esa misma izquierda está unida con esa derecha genocida, con esa derecha asesina. Ahí no había respeto de derechos. ¿Por qué? Porque hoy no hacemos memoria de lo que fue un pasado presente. Hoy, precisamente, para evitar estos desmanes en los centros educativos, y como educador que he sido durante más de 17 años, veo con mucho positivismo que estas normas contribuyen a garantizar el derecho de la mayoría de los estudiantes que quieren estudiar, de la mayoría de los estudiantes que quieren asistir a clases,
no a garantizar el derecho de la minoría que conspira contra un proyecto político. Por eso se establece en la ley que está vigente que aquellos que promuevan actos de indisciplina graves, por supuesto siguiendo el debido proceso, pueden ser separados provisionalmente del centro educativo y reasignados, si es que las causas, los hechos ameritan, reasignados a otro centro educativo para que continúen sus estudios. Los que están aquí, todos los asambleístas, ya tenemos varios años de vida y conocen que en el pasado, cuando alguien sin siquiera reclamar derechos, solo por reclamarle a un maestro por su prepotencia o solo por reclamarle a un maestro que explique mejor la materia, lo que hacían es, se reunía el consejo directivo del colegio y lo expulsaban al estudiante. ¿Qué significaba expulsión? Sacarlo del establecimiento educativo y no permitirle que vaya a ningún otro centro educativo, no permitirle que continúe sus estudios. Eso sí era tentatorio a la dignidad humana. Eso sucedía antes de que nosotros aprobemos en el periodo legislativo anterior la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Eso pasaba hace pocos años, no es hace décadas, es hace menos de 9 años que sucedía aquello, que se lo expulsaba al estudiante solo por reclamar su legítimo derecho. Esto en la ley no sucede porque hay una junta distrital de resolución de conflictos. Esto en la ley no sucede aunque sea tremendamente grave el comportamiento del estudiante, se lo reasigna a otro centro educativo para que continúe sus estudios. De tal manera, compañero Chicaiza, que su propuesta no tenía asidero, no porque tengamos una posición beligerante o sectaria, sino porque defendemos a la mayoría de niños, de niñas y de jóvenes que quieren estudiar, porque defendemos el derecho de la educación de los jóvenes. Por eso mismo tenemos que incorporar medidas y mantener estas medidas coercitivas y socioeducativas, porque el separarle de un centro en el que está generando caos, en el que está generando una posición beligerante, no significa que le hemos quitado su legítimo derecho a la educación, sino que simplemente protegemos el derecho de la mayoría y al estudiante que está probablemente siendo manipulado por sectores políticos interesados en desestabilizar un gobierno. A ese estudiante lo estamos ubicando en otro colegio para que no pierda la continuidad de sus estudios. Esa es la norma que está vigente. Por eso no hemos aceptado su propuesta, estimado asambleísta Chicaiza, porque nosotros luchamos por los derechos de la mayoría. Yo quiero aprovechar esta intervención para proponerle a la comisión de la cual yo soy parte, que nos tomemos el tiempo suficiente para reflexionar las reformas que estamos planteando. He conversado con muchos maestros, con muchos docentes que hoy son parte de la Red por la Revolución Educativa y tienen preocupación en el artículo 5 reformatorio que reforma el 98, fundamentalmente luego del literal B, en el que se habla de los cambios del distrito zonal. Muchos de los maestros y maestras en el país han enraizado su vida en los lugares de trabajo. Muchos de los maestros tienen su vivienda y su casa en un lugar determinado. Por supuesto que si hay necesidad de que hay exceso de personal, lo racional, lo lógico es que lo movamos dentro del distrito, pero no podemos dejar abierta esta posibilidad para que un maestro de un distrito, les pongo un ejemplo, de Puerto El Carmen, en el cantón Putumayo, voy terminando, señora presidenta, en el cantón Putumayo, frontera con Perú y con Colombia, lo traslademos a Muisne. Eso significa destruir el núcleo familiar o probablemente ponerle en la disyuntiva al maestro de renunciar. Nosotros no queremos ser regresivos en derechos. Por eso invoco a los miembros de la comisión que hagamos un análisis muy minucioso de todas las reformas que estamos planteando y también incorporemos una aclaración que permita
de manera excepcional a los niños, a las niñas y a los adolescentes, sobre todo del básico superior, de la educación básica superior, de los séptimos, octavos, novenos o del octavo, noveno y décimo año, que puedan estudiar en la modalidad semipresencial. Hoy muchos estudiantes en esta modalidad tienen problemas, están asistiendo a estos proyectos o estos espacios de educación semipresencial, pero el ministerio no les aprueba. Tenemos que incorporar una normativa que permita que el ministerio autorice de manera excepcional en los casos donde haya dificultad de acceso para que continúen normalmente y se les regularice los estudios de estos jóvenes que están estudiando. Muchísimas gracias, señora presidenta.